Buenas jóvenes, la clase anterior nosotros hicimos la definición de formas lineales, dimos algunas explicaciones, ejemplos de en qué consistían las formas lineales. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, alguien ahí tiene el micrófono prendido, si es que va a preguntar, pregunte. Si no, por favor lo apaga. A ver. Entonces, nosotros habíamos definido formas lineales. Habíamos dicho de que cuando nosotros ponemos en correspondencia con cada vector de un espacio dado, con un número de un campo numérico, es decir, nosotros tenemos aquí un conjunto de elementos B. En todo caso lo estamos llamando L sub n. Y dentro de este conjunto de elementos, digamos, cada elemento nosotros lo denominamos vector X. Por otro lado tenemos nosotros el campo numérico. Este es el campo numérico K. Puede ser real, puede ser complejo o puede tener alguna otra expresión más compleja. ¿Está bien? Entonces nosotros con cada uno de estos vectores vamos a poner en correspondencia con algún número, vamos a llamarle aquí alfa. Entonces ponemos en correspondencia, establecemos esta relación. Entonces a esta relación le llamamos F. Si es que esa relación cumple con estas condiciones, estas dos, o con esta, entonces a esta función se le denomina forma lineal o funcional lineal. ¿Eso está claro? Este es un caso particular de lo que se conoce como un mapeo lineal. Cuando nosotros tenemos un mapeo lineal, vendría a ser prácticamente lo siguiente. Es la forma más general. Voy a esto colocarlo a un costado. Y un mapeo lineal es lo siguiente. Si tenemos nosotros un conjunto, llamemos M, en general un conjunto, no necesariamente un espacio, y tenemos otro conjunto, llamémoslo N, y establecemos una relación entre cada uno de los elementos de M y N. Una relación, vamos a llamarle phi. Entonces, en este caso, nosotros decimos que estamos haciendo un mapeo. Estamos mapeando. Vamos a colocarle que aquí tenemos los elementos M y aquí tenemos los elementos N. Entonces, todo mapeo va a ser expresado de la siguiente forma. Va a ser el mapeo que me lleva del espacio M, me lleva al espacio N, y esto se representa como una función de este M es igual a N. Entonces, esto es, jóvenes, un mapeo. También se habla de mapeo lineal cuando cumplen estas dos características. Nosotros, en este caso, estamos trabajando con esta que nos lleva de un espacio vectorial a un campo numérico. A eso se le denomina forma lineal. ¿Está claro? Se le denomina forma lineal. Eso es lo primero que habíamos, que es lo que hicimos la clase anterior. ¿Está claro? La clase anterior dimos algunos ejemplos. Lo que quería es no hacerlo muy formal, sino que quede entendido el concepto. Les dejé unos ejercicios para que ustedes los desarrollen. ¿Los han hecho, jóvenes? ¿Han tenido dificultad para hacerlos? ¿Los han hecho o no los han hecho?
Jóvenes, quiero saber si lo han hecho. Levanten la mano, a ver, digan check los que han estado resolviendo y una X los que no. Seamos honestos, a ver. No. Bueno, tengo solo un sí y el resto son los dos sís. ¿Y por qué no los han trabajado, jóvenes? Alguien me está pidiendo que vaya más rápido, que voy muy lento. A ver, ¿por qué no? Aquí lo que nos están diciendo es, en este primer caso, que hablamos de mapeo, simplemente de un conjunto a otro conjunto, y en este que nosotros definamos si son funcionales lineales o si son formas lineales. Jóvenes, primero tienen que resolverlo ustedes. ¿Podríamos resolver aquí? Sí, pero necesito que los resuelvan ustedes, que prueben ustedes. Veamos un ejemplo de cada uno, simplemente para tener una guía y ustedes ya los resuelven, y en todo caso la próxima clase, si tienen dificultades, entonces lo aclaramos. Aquí nos está diciendo... Sí, dígame. ¿Podría hacer las 5 o explicar un poco de las 5 porque hay una notación que no entiendo? El problema 5 de estos. Ajá, de la hoja que mandó, la pregunta 5. Ya. Lo que pasa es que eso recién lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, era solamente esto, porque el tema es lo siguiente, jóvenes. El día de ayer, o disculpen, en la clase anterior, nosotros vimos algunos ejemplos en los cuales estábamos tratando de explicar a manera práctica en qué consiste esto de las formas lineales. Y vimos un ejemplo, por ejemplo, con las proyecciones sobre un vector dado. Es decir, el producto escalar no es forma lineal. Sin embargo, sí es forma lineal la operación de proyección sobre un vector dado, que es esto, con el A definido, acá está. El producto escalar no, y la norma no, y aquí vimos el ejemplo de por qué no lo era. Entonces la idea es, ustedes tienen definida la función, y una vez que tienen definida la función, lo que tienen que probar es si se cumple o no se cumple. ¿Está claro? Si se cumple o no se cumple, es lo único que tenían que comprobar. Entonces, a ver, aquí nosotros tenemos el primer ejemplo, tenemos de que es uno que nos convierte todos los P de X, nos los convierte en P de 1. Bueno, es multiplicado por 1, así que lo dejamos ahí. El P de 1 podríamos considerarlo que es el P sub 0 evaluado en 1. ¿Está claro? El P sub 0 de X es simplemente una constante. Entonces, esto podríamos nosotros decir que es 1. Es lo que tenemos nosotros en este caso. Entonces, vamos a dejarlo P de X en P de 1. Eso significa que cualquier polinomio lo estamos cambiando por el polinomio cuando X toma el valor de 1. Esa es la operación que estamos resolviendo nosotros acá. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, P de X más Y, esto me estaría llevando de la siguiente forma, es decir, la operación, vamos a decirlo así, a ver, déjenme mejor, esto vamos a tomarlo de la siguiente forma. Entonces tengo la función que al actuar sobre P de X me da P evaluado en 1. ¿Está claro? Esa es la función que nosotros tenemos. Entonces la función evaluado en Px
más P de Y, porque nuestro argumento es P de X, y en este caso es la suma de estos dos polinomios, ¿está claro? Esto debe ser igual a, es cuando nosotros tenemos que el argumento se convierte en 1. Eso va a ser igual a P de 1. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes, mejor, disculpen. A ver. Vamos a hacer así. Más G de X. Más G de X. Entonces, esto, nosotros tenemos lo siguiente. Esto va a ser P de 1 más G en 1. ¿Está claro? Y esto nosotros podemos considerar de que es igual a F de P de X más F de G de X. Entonces, la primera regla nos lo cumple, ¿está bien? La primera regla nos lo cumple. Tenemos que comprobar que cumple la segunda regla. Tenemos que comprobar que cumple la segunda regla. Para que cumpla la segunda regla tenemos nosotros lo siguiente. F de alfa P de X. Esto va a ser igual a alfa P de 1, que lo podemos considerar de que es alfa F de P de 1. Entonces cumple la segunda regla. Por lo tanto, esta operación es un mapeo y es lineal. Si cumple estas condiciones, decimos de que el mapeo es lineal. ¿Está claro? En este caso, lo que tenemos que ver es si es que es un funcional lineal. Si es que es un funcional lineal. ¿Está entendido? Eso es lo único que tenemos que probar en estos dos casos. Dejo para que ustedes lo comprueben y en todo caso lo verificamos la próxima clase o me envían sus consultas al grupo. ¿Está claro? No están utilizando el grupo. Bien, continuemos con funcional lineal. Continuemos con funcional lineal. Vamos a ver una página más. Bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a decir de que tenemos una, sea X que pertenece a Ln. Ese es un vector. ¿Está bien? Ese es un vector. Entonces, si pertenece a este Ln, nosotros podemos decir de que este X es igual a un XY multiplicado por E sub I. Estamos expresando el vector X en términos de la base de este espacio. Entonces, sea la forma lineal f de x. Entonces vamos a ver cómo hallamos la forma lineal de un vector. Tenemos que f de x va a ser igual a f de xy e sub i. Ahora, estos xy son los coeficientes, son números, ¿está bien? Son números que acompañan al vector de la base. ¿Está claro? Son números que acompañan al vector de la base. Por lo tanto, si son números, debido a que esta es una forma lineal, puede salir. En consecuencia, tenemos que este es un xy por e sub i. xy por e sub i. Entonces, significa
Sí, dígame. Sería xi de f sub i. Ah, disculpen, gracias, sí, sí. F es sub i, gracias. Entonces nosotros tenemos de que esta es la manera en que vamos a expresar estos valores. Ahora, todos los f de EI pertenecen a nuestro campo numérico. ¿Está claro o no? Son un número, cualquier número. En consecuencia, nosotros vamos a decir de que estos f de EI son iguales a un CI. Vuelvo a repetir que pertenecen a nuestro campo numérico. En consecuencia, entonces, por lo tanto, nosotros tenemos de que este funcional de X lo podemos expresar como los productos de los C sub I por los XI. Esto en forma extendida es C1 por X1 más C sub 2 por X2 más C sub n por XN. Entonces, esta es la forma en que se escribe un funcional lineal en coordenadas. Si la base está definida, entonces todos los números C1, C2, Cn son conocidos. ¿Está claro? Todos los números son conocidos. ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta? Esto que estamos usando es la notación de Einstein que conocemos, la notación abreviada. También podemos utilizar la notación matricial. Para utilizar la notación matricial nosotros vamos a construir el vector C, que va a ser C1, C2, hasta C sub n. Tenemos, ya hemos visto que nuestro... disculpen. El C... A ver. Este es el X. Nosotros sabemos de que el X es X1, X2, hasta el XN. Y el C va a ser un vector fila. C1, C sub 2, hasta C sub n. En consecuencia, vamos a tener que el f de x va a ser igual a c por x. Este es en forma matricial. ¿Eso quedó entendido, jóvenes? Profe, ¿no tendría que agregarle un determinante o algo? Porque la C y X van a venir del campo vectorial, del espacio vectorial, y su multiplicación también estaría definida en un espacio vectorial, y lo que te tendría que dar es un elemento del campo. Fíjense, es un elemento del campo, me da un número, porque tengo X1, cuando multiplico, a ver, ¿cómo multiplicamos nosotros? Esto no es otra cosa que C, que es C1, C sub 2, C sub n, multiplicado por X1, X2, Xn. Y cuando nosotros multiplicamos esto por esto, obtenemos esto. C1 por X1 más C2 por X2 más Cn por Xn. Obtenemos esto. Sí, pero lo decía como para hacerlo un poco más formal, por así decirlo. No entiendo qué sentido más formal. X es un vector del espacio, expresado como columna. Esto es un conjunto de elementos del campo, expresado también como, en este caso como fila, y simplemente lo multiplicamos. Estos son números pertenecientes al mismo campo K. C son números pertenecientes al mismo campo K. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos aquí en este momento.
los xy son números, ¿está claro? Los xy son números, no son vectores. Aquí solo que los coeficientes tengo que ponerlos arriba. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Bien. Veamos algunos ejemplos sencillos. En nuestro espacio lineal n-dimensional podemos definir o más que definir, voy a poner lo siguiente: elegir un conjunto de coeficientes, C sub i, es decir, los elegimos al azar, o puede tener algún criterio, pero puede ser al azar. ¿Está bien? Entonces podemos formar o podemos definir la forma lineal f igual a ci por xy. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Digamos que tenemos un espacio tridimensional, ¿está bien? L3. Y vamos a decir que es nuestro espacio euclidiano encima. Es decir, que nuestra base es I, J y K. ¿Les parece? Y vamos a definir tres números. O sea, CI es igual a 1, 2 y 3, por decir algo. Significa que si tenemos nosotros un vector A, que es igual, digamos, a 2i más 3j más 5k, vamos a tener de que f aplicado en A va a ser igual a 1 por 2 más 3 más 2 por 3 más 3 por 5. En este caso tenemos 2 más 6, 8 más 15, 23. Podemos tener un vector B que es igual a 2i menos j más k, por ejemplo, y tenemos f de b es igual a 1 por 2 más 2 por menos 1 más 3 por 1. Y en este caso tenemos 2 menos 2, 0, 3. Entonces, dense cuenta, jóvenes, definimos nosotros de forma arbitraria tres números y estos ya me definen una forma lineal. Entonces, elegimos números en un espacio dado y ya esos nos definen una forma lineal. ¿Por qué? Porque por medio de esta operación obtenemos números. ¿Está claro? Obtenemos números. ¿Alguna pregunta ahí? Está claro el ejemplo, ¿no? Bien, ese es un ejemplo, por ejemplo. Sí, dígame. Veamos el segundo ejemplo.
los siguientes espacios, ¿está bien? En los espacios lineales de los polinomios de orden menor o igual a n, o en los espacios lineales de las funciones continuas, ¿está claro? Se puede definir las siguientes formas lineales. 1, vamos a decir f igual, por ejemplo, la integral desde 0 a 1 de p sub n de t de dt. Uf igual a la integral de 0 a 1 f de t de dt. Jóvenes, tengan en cuenta que una integral definida nos da un número. Una integral definida nos da un número. Y la integral es un operador lineal, es decir, la integral de una suma es igual a la suma de integrales. La integral de una suma igual a la suma de integrales. Y si lo multiplico por un escalar, el escalar va a salir y tengo la integral de un escalar por una función es igual al escalar por la integral de la función. Entonces cumple las condiciones de funcional lineal. ¿Está bien? Lógicamente tenemos que ver de que esta función f existe en este intervalo de definición. Con respecto a los polinomios es más sencillo porque estamos hablando de las potencias de x, es decir, x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la n, y esas siempre son integrables. ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí? Bien, a ver, un caso un poco más complejo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos nuestro sistema, ahora vamos a tener en E3, es decir, en el espacio euclidiano E3. En este espacio euclidiano nosotros definimos nuestros ejes coordenados, es decir, tenemos aquí x, tenemos y y tenemos z. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. A cada punto vamos a elegir un punto. Elegimos un punto M. Y vamos a tener nosotros este vector que va desde O hasta M. Entonces, vamos a elegir lo siguiente. Los extremos de todos los vectores del tipo OM, ¿está bien? Los vectores del tipo OM, de tal forma que siempre acaben en, a ver, ¿cómo se los digo? O todos los vectores del tipo OM de tal manera que acaben en un mismo plano. Entonces vamos a imaginar que aquí tenemos nosotros el siguiente plano. Este va a ser un plano al cual vamos a llamarle pi. Entonces todos los que acaban en este plano van a cumplir con la siguiente condición, de que si este vector OM es igual al vector x, y, z por sus coordenadas, este plano pi va a estar representado por todos los que tienen la forma, por ejemplo, ax más by más cz más un d igual a 0. Entonces todos los puntos x, y y z que cumplan esta ecuación
nos forman un plano, ya lo hemos visto en variedad lineal, nos van a formar un plano, y en este caso nosotros vamos a decir la forma lineal va a ser aquella que nos satisfaga, que nos cumpla con esta condición. Entonces, un plano en el espacio euclidiano podemos nosotros considerarlo como una forma lineal de ese espacio. ¿Está claro? Una forma lineal de ese espacio. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Continuemos. Nosotros podemos trabajar en una base, pero podemos cambiar también de base. Entonces, cuando nosotros cambiamos de base, ¿está bien? Cuando nosotros cambiamos de base, nosotros vamos a tener que se transforman los coeficientes. Transformación de los coeficientes de las formas lineales. Transformación de los coeficientes de las formas lineales. A ver, antes de continuar vamos a aclarar el anterior, este ejemplo. Fíjense en lo siguiente. Nosotros aquí esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera. Podemos reescribirla de la siguiente manera. Como todos los, o sea, la función sobre el vector OM, ¿está bien? Donde O es fijo y el M es variable, que nos dan en este caso igual a menos D. En este caso igual a menos D. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que esta función, como lo vimos aquí arriba, está definido por tres números. En este caso va a estar definido por A, B y C. Entonces vamos a tener nosotros de que esta función, esto va a ser igual a lo siguiente. Hemos dicho que es X por F, ya que estamos en este eje coordenadas, digamos que es F por I, más Y por F de J, más Z, F de K, y esto tiene que ser igual a menos D. A este lo denomino A esto lo denomino B, a esto lo denomino C. Y entonces tenemos la forma, esta misma expresión que está acá. Entonces la forma lineal es esta. ¿Está bien? Nos están formando un plano. Si el plano pasa por el origen de coordenadas, de repente esto es 0. Es decir, el valor de D me va a dar todos los planos paralelos que podamos nosotros hallar. ¿Está claro? Es decir, a diferentes D voy a tener diferentes planos que van a ser paralelos uno con otro. Entonces esta es también una forma lineal. Efectivamente, la ecuación del plano nos define la forma lineal, en este caso. ¿Quedó entendido esto? ¿Alguna pregunta más al respecto? A ver, hay dos que están levantando la mano. ¿Están levantando la mano porque quieren preguntar o ya les respondí? A ver, pregunten. A ver, en este ejemplo nosotros tenemos lo siguiente. La función lo que hace
es que cuando tengo el P de X, me pone P de 1. P de X multiplicado por un alfa, voy a decir que es un G de X. Entonces, F sobre G de X me va a dar G de 1. Y este G de 1 va a ser alfa por P de 1. ¿Está bien? Eso es lo que he hecho en esta parte de forma abreviada. O sea, la pregunta es si es que era esto lo que queríamos probar o no. Sí, es lo que queríamos probar, pero he obviado este paso intermedio. Este paso intermedio lo he obviado. ¿Está claro? Para hacerlo más rápido. Pero es exactamente lo mismo. En lo futuro voy a tratar de ser más específico. ¿Está claro? Si tienen dudas de esta naturaleza, pregunten, jóvenes. ¿Está claro? Es posible que algunos lo entiendan, pero hay varios que pueden no entenderlo. Entonces es necesario siempre que hagan la pregunta. Bien, entonces continuemos. Aclarado esto, o hay alguna duda más. Si hay alguna duda, háganla de una vez. Dígame cuál es. ¿O ya está claro? Profesor, en la pregunta anterior, o en el ejemplo anterior, ha puesto ahí f de i igual a a, f de j igual a b y f de k igual a c. Sí. ¿Ese f es el mismo que el de arriba que dice f de m igual a menos b? En principio, sí, o sea, es el valor que toma en este caso. ¿Está bien? Es decir, aquí yo estoy poniendo para los m que cumplen eso. ¿Está claro? Ahora, i, j y k no satisfacen esa condición, pero sí toman un valor con el f. ¿Está claro? Es decir, cuando el x, el y y el z, el x, el y y el z cumplen la condición, es decir, el f, este es nuestra forma lineal. Esta es una condición adicional que nos lo va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. ¿Está bien? Hacia arriba. Podríamos nosotros haber dicho acá de que esto simplemente era igual a 0. Y teníamos un valor específico. Pero esas son condiciones específicas que cumple. ¿Está bien? Que cumple para que sea un plano. Aquí nosotros tenemos que esta f es una función, es una forma lineal. Cuando la forma lineal, a ver, ¿cómo se los explico de otra forma? Bien, ustedes del colegio, de la academia, mientras se preparaban, saben que ponemos en un campo eléctrico, se puede representar o se puede definir con ayuda de los potenciales. ¿Correcto? Entonces, el potencial es una función. Es una función que es una función escalar. Su resultado es un valor, es un número. No tiene dirección ni nada. Y nosotros tenemos un tipo de superficies especiales cuando decimos que esto es igual a una constante. ¿Está claro? Entonces, nosotros podemos definir diferentes valores del potencial. Sin embargo, cuando toma un valor constante, esto es lo que nosotros conocemos como superficie equipotencial. ¿Cómo hallamos el potencial? El potencial, nosotros tenemos un campo E, un campo vectorial, y el potencial lo hallamos integrando este campo E con respecto a la longitud. ¿Está bien? Entre ciertos intervalos, digamos desde C hasta un número, por decirlo, A. Estos jóvenes, o digamos, vamos a poner X. Este es el potencial f de X. Entonces, fíjense, por lo que acabamos de ver acá, podríamos decir de que esto es una forma lineal, porque la integral es una forma lineal. Entonces, el potencial es una forma lineal.
Y si el potencial es una forma lineal, cuando hablamos sobre todo unidimensionalmente, jóvenes, cuando ya tenemos de más dimensiones es un poquito más complejo, pero igual. Entonces es una forma lineal. Y nosotros tenemos que las superficies equipotenciales son formas lineales cuando hemos igualado a un valor específico. Eso es lo que tenemos acá. Entonces la forma lineal es esto, que lo igualamos a un valor específico. Y aquí nosotros de esta manera definimos los valores o los coeficientes que nos definen la forma lineal. A, B y C en este caso. ¿Quedó entendido? Entonces, nosotros aquí tenemos, creo que este ejemplo nos aclara mucho más, o nos aclara mejor que este ejemplo geométrico. Entonces, el potencial definido así como una integral de línea es una forma lineal y nosotros podemos definir superficies en base a la forma lineal. Todos aquellos vectores o todos aquellos campos que nos den el mismo valor del potencial, entonces nosotros, o todos esos puntos donde el campo me dé el mismo valor del potencial, es una superficie equipotencial. Gracias, profesor. Muy bien. Entonces, a ver, jóvenes, antes de continuar, nos tomamos nuestro descanso, 10 minutos, para comenzar esto y hacerlo completo. ¿Está claro? A ver, hay una pregunta más ahí. En general, sí, cualquier función potencial va a ser va a ser un funcional. ¿Está claro? Ahí nosotros vamos a tener que cualquier función de esta naturaleza es un funcional. Es un funcional. Eso sí está claro. Ahora, cómo es que eso lo trabajamos va a depender del tipo de problema que vayamos a resolver. En este caso, simplemente estamos viendo la forma más sencilla. Prefiero llamarle forma lineal porque estamos trabajando en espacios vectoriales finitos. Normalmente cuando hablamos de funcional es más apropiado cuando hablamos de espacios funcionales o espacios infinitos. Bien, transformaciones de los coeficientes lineales, de las formas lineales al cambiar de base. Al cambiar de base. Bien, sea que en nuestro espacio lineal L tenemos dos bases. Tenemos dos bases, E y E'. ¿Está bien? Tenemos dos bases en nuestro espacio lineal. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. La forma lineal de X, sabemos que es igual a CI, XY. Ahora, la forma lineal de el mismo X, pero expresado en otra base, esto es igual a CI', XY'. ¿Esto está claro? Bien, si esto está claro, jóvenes, entonces nosotros tenemos que hallar cómo es que cambian los CI al pasar de una base a otra base. ¿Está claro? Ya sabemos cómo cambian los X, ya sabemos cómo cambian las bases. Entonces vamos a emplear esa relación. Sabemos, en principio sabemos dos cosas. Uno, de que E y' es igual a un A, I y' e I. Y además
la definición de estos coeficientes. C y prima es igual a F E y prima. Esto va a ser igual a F de A I y prima E I. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Las formas lineales actúan sobre los vectores y este es un coeficiente, ¿está claro? Por lo tanto, si es un coeficiente va a salir. En consecuencia tengo A, I y prima, F de E, I, y esto nos va a dar A, I y prima, C, I. En consecuencia, para poder cambiar los coeficientes de las formas lineales, utilizamos la misma matriz de cambio de base. ¿Está claro? Utilizamos la misma matriz de cambio de base. Esta que está acá es la matriz de cambio de base. Acuérdense que para cambiar los coeficientes del desarrollo de un vector utilizábamos la matriz de transformación inversa. Es decir, los coeficientes de la forma lineal se transforman de manera inversa a como se transforman los coeficientes o las componentes de un vector. Los coeficientes de la forma lineal se transforman de la misma manera que se transforma la base. ¿Eso, jóvenes, quedó claro? Entonces C y prima es igual a I y prima CI. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Hagamos la misma demostración, pero en forma matricial. En forma matricial tenemos nosotros lo siguiente, que f de x es igual a cx y tenemos que f de x es igual a c' x'. Tenemos estas dos relaciones y de aquí vamos a obtener lo siguiente, de que c' x' es igual a cx. Y eso es lógico porque el resultado de una forma lineal, el vector es el mismo, la forma es la misma y se obtiene como resultado un número. Y un número no depende del cambio de la base. Esto va a ser igual a c, este x es igual a x' y este es igual a ca multiplicado por x. Aquí nosotros tenemos que cx es igual a c' x', esto es igual a c' a la menos 1 x y esto es igual a c' a la menos 1 x. Con lo cual nosotros tenemos las leyes de transformación o cambio de los coeficientes de la forma lineal expresado en forma matricial. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? En el segundo C, ¿En cuál segundo? en el C normal, en la última expresión, es a la menos 1. Ah, sí, es a la menos 1. A la menos 1, sí. Ya. Un poco volviendo, había una pregunta pendiente en el chat. Depende cómo definamos el funcional, ¿está claro? O sea, cómo definimos el potencial. No todo potencial necesariamente se va a definir como un funcional. Depende del tipo de construcción que se realice. ¿Está claro? Depende del tipo de construcción que se realice.
Bien. Vamos a ver aquí un detalle más. Aquí en este mismo lugar. Estos dos los voy a colocar acá. Y esto va a ser así. Entonces tenemos, esta es nuestra ley de conservación. A ver, comprobemos de que esta regla de transformación realmente satisface esta condición que es sumamente importante, de que este producto es invariante, no se altera con la transformación de coordenadas. Este producto no se altera con la transformación de coordenadas. Y para eso hacemos lo siguiente. Decimos C y prima X y prima. Esto va a ser igual. El C y prima, acá está. Lo reemplazo entonces por A y prima, CI. Y el X y prima lo reemplazo por el A. En este caso voy a poner I prima, J, X, J. Esto es igual a I prima por A I prima J multiplicado por, vamos a ponerlo esto así, C I X J. Esto es igual. Jóvenes, este producto nosotros habíamos visto que nos da el delta de Kronecker porque son matrices inversas. Y vamos a tener el delta I J C I X J. La acción del delta de Kronecker es cambiar este, es decir, es 1 solamente cuando el I es igual a J. Entonces colocamos I igual a J e intercambiamos por 1 el delta de Kronecker y tenemos CI X I. Bien, jóvenes, con lo cual hemos comprobado de que realmente se está cumpliendo la relación. Se está cumpliendo la relación. ¿Hay alguna pregunta? Y aquí viene lo siguiente. Los objetos geométricos o los elementos que al cambiar de base cambian con la misma matriz del cambio de base, se les denomina vectores covariantes o covectores. Vectores covariantes o covectores. Para que esto tenga sentido, lo de vectores covariantes o covectores, es, si estamos hablando de vectores, deben de ser de algún espacio vectorial. Entonces vamos a ver ese espacio vectorial en el cual no tenemos vectores, sino tenemos covectores. Para eso vamos a ver primero lo que se conoce como espacio lineal adjunto. Espacio lineal adjunto. Entonces, comenzamos. Sea un espacio lineal L. A ver, el N lo obvio, pero lo voy a olvidar. ¿Por qué? Porque en este caso puede ser infinito. Cuando ustedes vean su curso de métodos matemáticos para físicos, ahí van a ver de que se construyen espacios infinitos también. Y también hay los espacios duales. Entonces, analicemos todas las posibles formas lineales que podamos construir teniendo como argumentos a los elementos de este espacio vectorial. ¿Está bien? A los argumentos de este espacio vectorial.
y vamos a definir la suma de funciones y la multiplicación por un escalar de la forma habitual. Es decir, nosotros tenemos de que f de x más g de x, esto va a ser igual a un h de x. Es decir, vamos a definir, estas son formas lineales, la suma de dos formas lineales en el espacio L también es una forma lineal, jóvenes. ¿Ustedes qué piensan? Y vamos a también a definir, digamos, vamos a poner un d de x como un alfa f de x, es decir, donde alfa es un número asociado al campo numérico de definición del espacio. Vamos a tener de que la suma de formas lineales la definimos de la manera habitual y la multiplicación por un escalar de la manera habitual. Entonces vamos a tener nosotros un teorema. El teorema nos dice lo siguiente: el conjunto le vamos a denominar L con un asterisco arriba, de todas las formas lineales, definidas en el espacio lineal L, conforman un espacio lineal. Entonces, aquí estas dos operaciones así definidas satisfacen los axiomas. Lo que tenemos que demostrar es de que H es una forma lineal y que D también es una forma lineal. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos de que estas operaciones cumplen con los axiomas de espacio lineal. Tenemos que demostrar la cerradura. ¿Está claro? Tenemos que demostrar la cerradura. La cerradura implica de que también es una forma lineal. A la pregunta que está en este momento en el chat voy a responder en breve. Bien. Entonces tenemos nosotros lo siguiente. Veamos qué es lo que hacemos. H de x más y es igual a f de x más y más g de x más y. Esto es igual a f de x más f de y, porque el f es una forma lineal, más g de x más g de y, porque y es una forma lineal. Esto son asociativas, esta función, así que podemos ponerlo de la siguiente manera: f de x más g de x más f de y más g de y. Y esto que tenemos aquí no es otra cosa que h de x, y este es h de y. Entonces tenemos h de x más h de y. Hemos definido la linealidad con respecto a la suma. Ahora vamos a ver la linealidad con respecto a la multiplicación por un escalar. En todo caso, sí, d de alfa x
esto es igual a, si es D de alfa X, no, vamos a tener con el H mejor, disculpen, vamos a trabajar con el H. Vamos a trabajar primero con la suma. H de alfa X, esto es igual a F de alfa X más G de alfa X, tanto F como G son lineales, alfa de Fx más alfa de Gx, esto podemos agruparlo como alfa de Fx más G de X, significa que es alfa de Hx. Hemos demostrado que esta primera operación es lineal, ¿está claro? Entonces la linealidad de la suma ya la hemos demostrado. Ahora tenemos que demostrar la linealidad del producto por un escalar. Y tenemos D de X más Y. Esto es igual a, en primer lugar, vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser alfa de F de X más Y. Esto es igual a alfa de F de X más F de Y. Esto es igual a alfa de F de X más alfa F de Y. Y esto no es otra cosa que D de X más D de Y. Tenemos entonces demostrado esta primera parte. Vamos con la segunda parte. Vamos con la segunda parte, que va a ser D de alfa. Vamos a ponerle aquí beta X. Esto es igual a, por definición, alfa de F de beta X. Esto es igual a alfa beta de Fx. Esto es igual a beta alfa de Fx. Esto lo agrupamos y tenemos beta de D de X. Con lo cual nosotros acabamos de comprobar la linealidad también de esta operación. Por lo tanto, para todo F de X y G de X que pertenecen a este espacio, vamos a ponerlo. Entonces, para todo F de X, G de X, que pertenecen a este conjunto, nosotros tenemos de que F de X más G de X también pertenece a ese conjunto. ¿Por qué? Porque también es una forma lineal. Adicionalmente tenemos que para todo alfa que pertenece al campo numérico y F de X que pertenece a este espacio, nosotros tenemos de que alfa F de X también pertenece a este conjunto. Entonces hemos demostrado la linealidad de estos elementos. También podemos demostrar o hallar el elemento nulo. ¿Está claro? El elemento nulo, vamos a llamarle teta de X. Teta de X es aquel que es igual a 0 para todo X que pertenece a L. ¿Está bien? Ese va a ser nuestro elemento nulo. También vamos a decir lo siguiente: la forma, digamos, vamos a ponerlo así mejor, menos 1 de F de X, esta es la inversa de F de X. Esa es la inversa de F de X. Entonces, teniendo, jóvenes, todas estas relaciones, no es difícil demostrar todo el resto de axiomas de definición del espacio lineal. ¿Está claro? Entonces, nos forman un espacio lineal. Sigamos a continuación.
Definición. El espacio lineal L asterisco de todas las formas lineales, definidas en L, en el espacio L, se denomina espacio lineal adjunto. Espacio lineal adjunto. Por lo general, jóvenes, ustedes lo encuentran como espacio adjunto. Adjunto al espacio L. Al espacio L. Aquí venimos con un pequeño teorema. Es bastante evidente. Si el espacio lineal es n dimensional, entonces su espacio adjunto es n dimensional. También es n dimensional. Es n dimensional. Bien, la prueba aquí es bastante sencilla. Vamos a tener sea nuestro espacio lineal L, y en este espacio lineal L nosotros tenemos en todo caso nuestra base E sub I, que va hasta E sub n. Entonces, para todo x que pertenece a este espacio L, nosotros podemos escribir de que x es igual a x1 E sub 1 más x2 E sub 2 más así sucesivamente hasta xn E sub n. ¿Está bien? Entonces, un vector arbitrario del espacio adjunto, vamos a poner aquí lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a moverlo esto un poquito y vamos a decir un vector A arbitrario del espacio adjunto se escribe de la siguiente manera. Este se va a escribir de la siguiente manera. En primer lugar, un vector de ese espacio es una forma lineal que actúa sobre X. ¿Está claro? Y si es una forma lineal que actúa sobre X, la manera en que se expresan las formas lineales son estas. ¿Está claro? O si queremos algo más explícito, es esta que está acá. Esta es la manera en que se escribe. Entonces, estos coeficientes son los que nos definen la forma lineal. En nuestro caso vamos a tener que son un A1, X1, más A sub 2, X2, más, y así sucesivamente hasta un A sub n, Xn. Entonces, esta forma lineal está definida unívocamente por los coeficientes A sub 1, A sub 2, A sub n. ¿Está claro? Entonces, la forma lineal A de X, es decir, el vector
en este espacio adjunto está definida por el conjunto de coeficientes. El conjunto de coeficientes a sub 1, a sub 2, hasta a sub n. ¿Está bien? Entonces se puede decir de que este es un vector. Este es un vector de este espacio y es un vector del espacio K sub n. O sea, es decir, este vector pertenece al espacio de coordenadas o al espacio de las n tuplas. Lo pongo K porque K es el campo numérico, n porque es la n tupla. Si fuese K2 tendría un par ordenado y sería el producto cartesiano, el plano cartesiano. Si fuese 3 tendría de 3 dimensiones, tengo las n tuplas. Entonces nosotros tenemos de que este espacio se puede representar de esta forma, por lo tanto el asterisco es isomorfo a Kn. En consecuencia es n dimensional. En consecuencia es n dimensional. Bien, jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, nos falta un pequeño punto más a ver para poder acabar la parte de hoy. Y es lo siguiente. Podemos definir los funcionales de las siguientes. Los funcionales siguientes. Voy a definir un funcional al cual le voy a llamar EI con el índice arriba, que al actuar sobre mis vectores de la base, EJ, nos van a dar 0 si I es diferente de J y 1 si I es igual a J. ¿Está claro? Aquí I y J toman valores de 1 hasta el n. Estos son funcionales especiales. ¿Está bien? Entonces, estos se definen de manera unívoca, para cualquier espacio. En el espacio que hemos visto, se manejan de una forma unívoca. Entonces, estos funcionales tienen la siguiente característica. Fíjense. Si EI actúa sobre un vector X, voy a obtener lo siguiente. EI que actúa este X es X, vamos a llamarle J, E sub J. Esto va a ser igual a X, J, E, I, que actúa sobre J. Esto que está acá, jóvenes, que es esto que está aquí, no es otra cosa que la definición de nuevo de un delta de Kronecker. Entonces tenemos X, J, delta y J. Por lo tanto, esto nos va a dar X, Y. La acción de este funcional sobre un vector nos va a dar como resultado una de sus componentes. ¿Está claro? Esto
para todo i, que es igual a 1, 2, hasta n. Entonces, aquí nosotros vamos a dar una proposición. Los funcionales. No le hemos puesto número, le voy a poner un número 1. Ya que no he puesto números, los funcionales 1 forman una base del espacio adjunto. Forman una base del espacio adjunto. Entonces, las coordenadas de un funcional arbitrario, vamos a llamarle f, de un funcional arbitrario f, en esta base son los coeficientes en todo caso, aquí, jóvenes, estamos hablando de, los coeficientes C, ¿está claro? Los coeficientes de la forma lineal. Voy a ponerle así, C sub i de la forma lineal. ¿Qué significa, jóvenes? Que este funcional f lo puedo expresar como un vector de la siguiente forma, como C i e i, es decir, C1 E1 más C2 E2 más C3 E3. Esto, jóvenes, es de nuevo una demostración. De aquí, de nuevo, podemos nosotros inferir de que la dimensión de L es igual a la dimensión de su espacio adjunto. ¿Está bien? De su espacio adjunto. La base E1, E2, E sub n se denomina base adjunta. Base adjunta a la base E sub 1, E sub 2 hasta E sub n. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos ya en la notación abreviada, vamos a tener nosotros lo siguiente, de que f de x, esto va a ser igual a ci xi, donde este f es igual a ci e i. ¿Eso está claro, jóvenes? Bien. Ahora nos falta, con respecto a esto, justamente lo que va a responder la pregunta que hace un momento hizo uno de sus compañeros. Sean dos espacios
vamos a denominarlos B y W. ¿Está bien? B y W, dos espacios lineales sobre un campo numérico, K. Entonces, asignamos a cada par de vectores, nosotros le asignamos, ¿qué par de vectores? Un vector X que pertenece a este espacio B y un vector Y que pertenece a este espacio Z, W. Asignamos el número. Le asignamos el siguiente número. X, Y que pertenece acá. ¿Está bien? X, Y que pertenece acá. K es el campo numérico. ¿Está claro? K es el campo numérico. Que cumpla las siguientes condiciones. En primer lugar, vamos a poner A. Para todo Y que pertenece a W, Y fijo, ¿está bien? Para todo Y fijo que pertenece a W, la función de X, X, Y, es decir, aquí nosotros tenemos, si Y es fijo, está dado, entonces esto ya no es una función de dos argumentos, sino es una función de un argumento, de X. Es como el ejemplo que vimos de producto escalar, la clase pasada. Entonces, es una forma lineal sobre nuestro espacio B, sobre el espacio B. Es decir, que se cumple que x1 más x2, y, esto es igual a x1, y más x2, y se cumple también que kx, y es igual a k x, y. Para cualesquiera x1, x2 que pertenecen y x que pertenecen a B y k que pertenece a nuestro campo numérico. ¿Está bien? Lo mismo exactamente, pero para el otro, B. Para todo X que pertenece a B, pero fijo, la función de Y, X, Y, es una forma lineal, pero en este caso sobre W. Es decir, ¿está bien? Es decir, que se cumple estas mismas relaciones, pero en este caso para W, es decir, para Y. X, Y1 más Y sub 2 es igual a X, Y1 más X, Y2. Tenemos aquí
x, ky es igual a k x, y. C. Para cualquier vector x que pertenece a B, tal que x sea diferente de 0, existe un vector y, que pertenece a B doble, tal que x, y es diferente de 0 y viceversa. ¿Está bien? Es decir, para cada y que pertenece a B doble, y diferente de 0, existe un x, tal forma que esto es diferente de 0. Estas condiciones podemos agruparlas de la siguiente forma. A y B, o sea, las condiciones A y B nos hablan de la condición de bilinealidad. Ya me confundí. Bilinealidad. Es decir, esta operación que hemos definido es bilineal. Es lineal con respecto a x y y. Y C es la condición de no degeneración. Entonces, ya nos queda poco tiempo, creo que nos alcanza solamente para la definición y poder responder finalmente a la pregunta de su compañero. Definición. La función que nos da de x, y, x, y, es decir, que de los vectores x que pertenece a B y y que pertenece a B doble, los pone en este par que satisface las condiciones A, B y C, se denomina emparejamiento. Es decir, lo hemos emparejado. ¿Está claro? Emparejamiento entre los espacios B y B doble. B y B doble. Y ahora, los espacios para los cuales existe por lo menos un emparejamiento. Jóvenes, me refiero a un emparejamiento porque puedo definir diferentes funciones, ¿está claro? Hago una definición y ese es un emparejamiento que lo puedo aplicar para todos los vectores de estos dos espacios. Pero puede existir más de una forma de definirlo, por eso. Para todos los que existe por lo menos un emparejamiento, se denominan duales. ¿Está claro?
significa que si nosotros podemos definir por lo menos una función que cumpla todas estas condiciones A, B y C entre dos espacios cualesquiera, entonces esos dos espacios se denominan duales. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos que si B es dual a B doble, entonces B doble es dual a B. Entonces B doble es dual a B. Jóvenes, se demuestra que el espacio adjunto que hemos definido es dual al espacio lineal que lo genera. ¿Está claro? Entonces, nosotros, el concepto de espacio dual es más amplio que el de espacio adjunto, porque aquí, en términos generales, no es necesario que exista una relación entre B y W, solamente que pueda definir esta función. ¿Cómo lo defino? Eso ya es cuestión de imaginación o de necesidad en algún problema específico. Si yo puedo definir esta función, y pueden ser varias formas de definir, pueden haber varios emparejamientos, entonces digo que estos dos espacios son duales. Un caso particular y el más utilizado por nosotros en la física de espacios duales es que este L y este L asterisco son duales. Con frecuencia en los libros de texto y en muchos documentos se habla de espacios duales solamente entre estos dos, pero hay una clase un poco más amplia. ¿Está claro? Eso es lo que quería manifestarles antes de responder a la pregunta. Jóvenes, ahí quedamos el día de hoy. Ahí quedamos el día de hoy. Ya la próxima clase veremos un poco más este concepto de la dualidad. ¿Está bien? Este concepto de la dualidad. ¿Quedó entendido esto? ¿Y quedó entendida la diferencia? Sobre todo aquí para su compañero que estaba preguntando con frecuencia. Muy bien. Entonces, esto es lo que es necesario tener en cuenta. Nosotros en física utilizamos algunos conceptos ya reducidos y eso está bien, pero hay ocasiones en que es necesario mostrar el espectro un poco más general. Bien, jóvenes, cualquier pregunta, ya saben, me pueden o escribir un correo, está el tablón en el Classroom o el grupo. Resuelvan los problemas. En los problemas que les he dado ya hay algunos ejercicios de dualidad. Bueno, jóvenes, ahí quedamos la clase de hoy.